la primera casa funcionalista que se construye en México durante el año 1929. La construye un muy joven arquitecto entonces, escasamente tenía 24 años, se llamaba Juan O'Gorman. Si consideramos que la arquitectura tradicionalmente se enseñó de una manera académica y nos ubicamos en el año 1929, en ese momento la teoría funcional sobre la arquitectura es toda una novedad. Le Corbusier, el gran arquitecto suizo-francés Jean Héret, había publicado una serie de artículos en la revista El Espíritu Nuevo, mismos que recopiló en un libro que se llamó Hacia una arquitectura. Ese libro, en el año 29, escasamente había empezado a circular, no solo en Europa, ¿sí?, sino en América Latina, en Asia, etc. Y de los primeros lectores que tuvo en México fue justamente Juan O'Gorman. Mucho se ha dicho que esta casa y las secuelas, la casa estudio de Diego Rivera y de Frida Kahlo, mucho tiempo se le consideró que era una adecuación, en el mejor de los casos, un fusil en el peor de los casos, de la casa del pintor Osenfant de Le Corbusier. Si uno lo ve con más detalle, bastaría conocer la casa de Osenfant y ver que las losas, ¿sí?, no son tales, son plafones. Aquí Juan O'Gorman es más radical que Le Corbusier, ¿sí?, y no solo deja las losas de concreto desnudas, aparentes, dicen los arquitectos, sino incluso las aligera, ¿sí? Entonces, a partir de una lectura y de un desarrollo teórico en donde Juan O'Gorman une su experiencia personal, hace una arquitectura más radical, ¿sí?, que aquella de la que parte en teoría, que es la teoría funcional, asimilada a partir de la lectura de Le Corbusier, y esto la hace muy importante para el desarrollo de la arquitectura, no solo en México, sino en América Latina. Se dice que es la primera casa funcional en México, pero es la primera casa, el primer ejemplo de arquitectura funcional en América Latina. Era muy difícil tener un cliente, 1929, que le permitiera hacer este experimento tan radical. Entonces, él mismo es su cliente para poder experimentar la teoría radicalizada, dijimos ya, al grado que a él le interesa. Una vez construida esta casa, invita a Diego Rivera. Él había sido compañero de Frida Kahlo en la preparatoria, tiene acceso a una persona que era como uno de los pocos clientes potenciales que podía tener, lo invita, pero con toda la intención, ¿sí?, de que le encargue una nueva obra. Y entonces Juan O'Gorman le propone venderle el terreno colindante al mismo precio que él lo compró, a cambio de que le permita proyectar y construir su casa estudio, que es bien conocida, y la casa estudio de Frida Kahlo. En la restauración de estas casas, de este tipo de arquitectura, muchas veces es bastante fácil, porque de lo que se trata es de ir quitando agregados. Y al ir quitando agregados se van descubriendo las cicatrices y las evidencias de cómo fue todo en un origen, ¿sí? Dos ejemplos que me vienen a la mente y que los conozco, ¿no? Se demolió esta escalera maravillosa, decía yo, ¿sí?, pero al recolocar este firme, ¿sí?, donde nos encontramos, se encontraron las huellas del desplante, de dónde partía y a dónde llegaba, ¿sí? Con la información de las fotografías antiguas más los planos originales de Juan O'Gorman, se pudo hacer el trazo geométrico y se la pudo reconstruir, ¿sí? Lo mismo se puede decir de las paredes que cerraban
este espacio abierto donde nos encontramos, ¿sí? Fue bastante fácil reconstruir donde empalmaban los muros, no eran muros de carga, ¿sí? Y a partir de esto deducir el aspecto, insisto, contando con las fotos, contando con los planos originales de cómo era este espacio. El interior estaba un poco menos manoseado, las cocinas, los baños, pues sí, estaban intervenidos, son como las áreas de una casa que son las más utilizadas y se habían renovado los calentadores, los muebles de baño, los excusados, etcétera, etcétera, las instalaciones, todo esto hubo que recuperarlo para que se vieran las instalaciones eléctricas aparentes. En fin, en todo esto hubo cuidado de ir viendo los planos originales, las fotos de época, e irlo haciendo de manera muy, muy cuidadosa. Es un vanguardismo radical, ¿sí? Que toma lo mejor del mundo, decíamos, Le Corbusier, lo lleva más allá, pero lo mezcla con soluciones, y esa es una cosa singular de México, ¿sí? Lo mezcla con soluciones típicamente mexicanas, de corrales y bardas de cactus, de casa campesina. Y podríamos seguir colores completamente mexicanos, antenas, el tinaco. Yo sé que de estas cosas, hablando de arte, ¿sí? Son mal vistas, ¿sí? Pero un arquitecto que entiende y se sintoniza en 1929 y ve esta casa, las de al lado, y que ve al tinaco, es una casa que son arquitecturas que están gritando, ¿sí? Esta casa tiene agua potable. En 1929 eso es un lujo.